El vuelo del colibrí. Primer vuelo oficial de correo postal de Escata. Entre las ciudades de Barranquilla y Girardot. 19 y 20 de octubre de 1920. El 20 de octubre del 2020 se cumple el centenario del primer vuelo oficial con correo postal de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos Escata. El vuelo se realizó en el hidroavión Colombia, que partió del puerto aéreo de Veranillo en Barranquilla al comando del aviador Helmut von Krohn, acompañado por el ingeniero Wilhelm Schnurbuch. La salida se realizó a las 7:04 de la mañana del martes 19 de octubre de 1920. Pocos minutos después el hidroavión volaba por encima de Calamar, para llegar a las 8:30 a Magangué, y a las 9:50 a El Banco, en donde los aviadores bajaron a tierra y luego de realizar algunas reparaciones en el radiador, continuaron su viaje a pesar del mal tiempo. Arribaron a Puerto Berrío en horas de la tarde, donde pernoctaron esa noche. El día miércoles 20 de octubre de 1920, llegaron a Girardot a las 2:35 de la tarde, terminando el recorrido con su primer correo postal oficial. La estampilla utilizada para este vuelo presenta algunas características especiales, que la diferencian de las posteriores. Este fue el único vuelo que requirió un recargo de 50 centavos, ya que el valor de las estampillas expedidas posteriormente fue modificado a 30 centavos por sobre de 15 gramos, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de transporte de correo, firmado entre el Gobierno de Colombia y la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos. La estampilla en el sobre presenta un color verde claro con matasellos ovalado, y la siguiente inscripción. Servicio Postal Aéreo, SCADTA, con la figura borrosa de un colibrí. El matasello solo se utilizó en este vuelo, por lo que se le conoce como el vuelo del colibrí. El sobre tiene además dos estampillas del Correo Nacional con valores de 1 y 2 centavos, con matasello circular y la inscripción, Girardot, Colombia, 20 de octubre de 1920. El nombre y dirección del destinatario en el sobre fue borrado. Se conocen pocos ejemplares de sobres con estas estampillas. Acerca de este primer vuelo postal de Escata, y los inconvenientes que se presentaron, el jefe de aviadores de Escata, Fritz Hammer, envió a Dessau, Alemania, el siguiente informe. Bogotá, 22 de noviembre de 1920. Para Junkersflugzeugwerk, Dessau, Alemania. Debido a una enfermedad y a un viaje urgente no pude informarles antes. Estaba acostado con fiebre cuando fue programado nuestro primer vuelo oficial de correo. Con el corazón apesadumbrado tuve que enviar el avión en su ruta sin poder estar yo allí. El motor, que había sufrido en los primeros vuelos, lo habíamos revisado a fondo y ahora tenía mejor compresión que antes. Pero desafortunadamente, resultó que esto no es una ventaja. Por el contrario, una desventaja aquí en el trópico para un motor sobrecomprimido. Se recalentó aún más de lo que lo había hecho inicialmente. La consecuencia de esto fue una disminución en la potencia, porque el despegue no se pudo hacer con la carga útil previamente transportada. El mayor peso que sus hidroaviones han podido levantar del agua aquí, acosándolos y asfixiándolos, y con un ligero viento en contra, es de 400 kilogramos. Pero sin viento solo puedes esperar 375 kilogramos. Con esta carga, el despegue no es normal, sino que debe hacerse con la ayuda del acelerador de altitud, acelerando con cuidado paso a paso hasta que la hélice alcance sus revoluciones máximas alrededor de las 1400. Entonces la máquina se eleva y gana velocidad. En este momento hay que desacelerar para llevarlo a 1280 o 1300, porque de lo contrario se producirá un sobrecalentamiento y el motor se detendrá después de unos minutos. Luego de la revisión, el hidroavión Colombia cargó 300 kilogramos con dificultad, y por lo tanto no pudo llevarse en el viaje a nuestro gerente comercial, como se había acordado. Esto resultó en una gran desventaja para la compañía, que ahora estamos tratando de subsanar en Bogotá. A pesar de la niebla, el hidroavión se lanzó al agua a las 7 en punto el 19 de octubre, y despegó a las 7:04. El vuelo debió ser terrible, porque en el camino se encontraron con tormentas y lluvias tropicales, sin embargo avanzaron por encima de todo. Lamentablemente el radiador por 20ª vez volvió a presentar fugas, por lo que debió ser soldado en la población de El Banco, lo que resultó en una gran demora, y el vuelo no se pudo completar en un día. La distancia de Barranquilla a Puerto Berrío se cubrió en 5 horas y 12 minutos a pesar del clima tan inclemente, y solo se lanzó al agua a las 10:16 am del día siguiente, debido a niebla muy espesa.
El hidroavión requirió 2 horas y 19 minutos hasta Girardot, de modo que el primer viaje directo de Barranquilla a Girardot fue hecho en 7 horas y media. La recepción y los actos solemnes de bienvenida fueron sencillamente fabulosos y se prolongaron por varios días. Desafortunadamente ocurrió un imprevisto en el primer intento de acuatizaje, al aplastarse uno de los flotadores y desfondarse. Por esta razón, se decidió rearmar el avión y con mucho esfuerzo se retiraron los flotadores y se instaló el tren de aterrizaje. Entre otras cosas, el avión tuvo que ser llevado sobre el terraplén de la orilla de 25 metros de altura para ser transportado hasta el aeródromo acondicionado cerca de la ciudad, donde se realizó el ensamble final. Es incomprensible que su fábrica no haya suministrado los tornillos del fuselaje. Por lo tanto, el señor Surbus tuvo que ingeniárselas con medios rudimentarios. El traslado a un lugar más amplio resultó bien. El despegue fue corto y fácil. El nuevo lugar estaba al otro lado del río y tenía piedras que había que remover. Estaba previsto que Von Kron volara con su avión a Bogotá. Se hizo un vuelo de prueba antes de emprender el viaje final. El despegue fue inobjetable, igualmente el vuelo. Solo que el señor Von Kron dice que el área de la superficie de los estabilizadores pudiera ser de mayor tamaño, ante las ráfagas de viento cerca a las montañas. El viento soplaba transversal a la pista acondicionada. Por lo tanto, Von Kron dirigió la máquina a uno de los rincones del campo. Presionó un poco el acelerador para que el motor se asentara sin sobresaltos. En el momento en que el avión arrancaba, una de las ruedas golpeó una piedra, atascándose en ella, quedando el tren de aterrizaje colgado y destrozado en la parte de atrás. En aproximadamente 10 metros el avión Colombia frenó de una velocidad de 100 km/h. No obstante, el fuselaje sufrió algunos daños. Desafortunadamente también la viga principal, un tanque, la palanca de transmisión de la dirección y todo el enchapado. Excepto por la hélice, el motor increíblemente había permanecido intacto. El señor Surbus lleva 2 semanas trabajando en el avión y espera tener todo en orden para el final de esta semana. Las ruedas no tienen forma de ser reparadas de nuevo. Si usted cumple con su compromiso, y se empacan las mismas ruedas para los carros de flotación, que para el avión, entonces estaríamos bien, puesto que una reconstrucción sería imposible. Los accesorios del fuselaje fueron retirados de las láminas de metal. El señor Tietgen, nuestro gerente comercial, y yo volamos aquí a Bogotá en el segundo avión la semana pasada, e hicimos el viaje en 6 horas y media. El ensamble de este avión requirió mucho esfuerzo. Varios puntales no habían sido taladrados y todo el marco encajaba muy mal. El núcleo del motor aparentemente se había terminado de trabajar en la ciudad de Warnemünde y se veía muy bien. Pero el motor presentaba algunos inconvenientes. En el carburador encontramos una masa de esmeril marrón, que al principio quise considerar como óxido. Más tarde todos los cilindros del motor se estropearon, aunque la lubricación era excelente. Llevo días iniciar el motor, porque la ignición estaba completamente desfasada. En lugar de 12 a 14 milímetros de ignición anticipada había 1 a 2 milímetros de ignición tardía, lo que corresponde a una ignición tardía total de unos 18 a 19 milímetros. Por lo tanto, me vi obligado ante la compresión de los cilindros a instalar el motor de reserva, que lamentablemente llegó aquí parcialmente averiado. En un taller con un torno pude arreglármelas por mí mismo, y sustituir las piezas dañadas del carburador y ajustar la compresión. En los próximos días iremos con el segundo avión a Neiva, donde nos esperan con gran interés. Esperemos que nos vaya bien. Después de regresar le escribiré. Deseándoles una buena fiesta y un próspero y saludable año nuevo, estoy con los mejores deseos de parte de todos. Su humilde servidor. Firmado Hammer. Copias al carbono recibidas. Archivado. Dessau, 28 de diciembre de 1920.